profesionales en el área de la ingeniería eléctrica, ¿no? Bueno, jóvenes, ahora vamos a compartir con ustedes la agenda de esta tarde. La agenda, pues, abajo. Observamos, estamos trabajando la unidad número 3. Dentro de la unidad número 3, que es la parte de plantas de bombeo y centrales hidroeléctricas, ya estudiamos lo que eran bombas, clasificación de ellos, algunos aspectos constructivos. Retomamos con lo que hemos visto en mecánica de fluidos, la ecuación de Euler aplicada a estos tipos de bomba. Y ahora vamos a trabajar sobre el potencial hidroeléctrico, lo que está instalado en nuestro país y algunas condiciones de los sistemas de bombeo, algunas características que tiene también, ¿verdad? Las bombas al momento de su operación. En agenda igual dice que hay que revisar la parte de la tarea número 3 y también darle alguna revisión a la parte de los proyectos, ir ventilando también ya el informe final, sobre el informe final, cómo lo vamos a presentar, dado que ya se avecina, ya estamos cerca de culminar, ¿verdad? La sesión, el ciclo académico y pues con esto cumplir, ¿verdad? Lo que tenemos como proyecto de cátedra. Siendo esta la agenda, pregunto si hay algún tema o el orden de los mismos que quieran que lo modifiquemos. Obviamente aparece que vamos a trabajar sobre la unidad número 3, pero esta revisión es interesante sirviendo lo de los proyectos y también lo de la asignación número 3 en cuanto a la parte de las bombas. Pregunto si tienen alguna consulta o algún aporte previo a que abordemos la unidad contenido de la unidad número 3, mis estimados estudiantes. Ya todos han avanzado en la parte de las bombas del proyecto, ya todos disponen de la bomba, ya culminaron, ya avanzaron, cómo están, qué limitantes tienen, cómo vamos, pregunto. En mi caso, ingeniero, yo voy a conseguir la bomba, solo estoy viendo en qué software puedo editar el video y así proceder a grabarlo. Excelente, muchas gracias, Jonathan. ¿De qué capacidad es la bomba, Jonathan? Pregunto. No se le ve bien, ingeniero, pero iba a investigar en base al modelo, porque está Ajá. como borrado, pero es marca Taifu. Taifu, ajá. Sí, Si pregunto, ¿ha estado en operación o ha estado en desuso? ¿Ha estado en desuso pero almacenada? ¿O ha estado en desuso a la intemperie? ha estado en desuso y pues está sin operación, ingeniero, porque hay algunas piezas que creo que no las tiene completamente, pero han estado almacenadas. Esto lo pregunto porque en el momento que ustedes aborden o editen, como ahora lo dice Jonathan, hay cosas que tal vez no las digan cuando estén trabajando en la parte del desarmado, pero como lo van a editar, ahí pueden agregar y lo pueden agregar, perdón, a nivel de escucha de su voz o van líneas escritas ahí, ¿verdad? Pone, por ejemplo, probablemente en la redacción, la bomba con la cual trabajaremos a continuación, ¿verdad? En el desarme y arme de ellas y la identificación de sus partes principales y funcionamiento. Es una bomba adquirida, ¿verdad? En condición de, puede ser de préstamo o compra o adquirida, pues, mediante una donación. Estaba en una condición ya de almacenamiento en desuso por un periodo de tanto aproximado, ¿verdad? Y así, y pueden poner una imagen así en primera impresión, ¿no? Y si fuese nueva, lo mismo, o si ha estado en operación. Y aunque lo van a decir, obviamente lo van a decir en el video, ¿verdad? Pero por ahí pueden incluso auxiliarse
al principio o al final del video, de la carta de comportamiento, del manual también, de algunas imágenes, de la casa proveedora o de la instalación donde estaba la bomba, la condición en que la adquirieron, si fue en una chatarrera, y ahí mismo le tomamos fotografía en estas condiciones de estado. Todo eso, espero que no sea tarde, ¿no? Porque hay unas cosas que sí se las tengo que decir y les instruyendo, pero hay otras cosas que son propias de ustedes como profesionales, ¿verdad? De ir datando, documentando, porque llega un momento que se va a requerir, ¿verdad? Muy bien, gracias, Jonathan. ¿Alguien más? En mi caso, ingeniero, también ya conseguí una bomba. Eh, Fuera utilizada en un centro escolar. Bueno, la bomba estaba siendo utilizada en una cisterna del centro escolar y la removieron porque se había dañado la válvula check. Entonces decidieron comprar una bomba nueva. Ajá. Gracias, Noel. Fíjese qué interesante. Eh, Incluso Noel cuando se refiere, y pues decidieron cambiarla y solo era la válvula. Y ahora que Noel revisa y que está trabajando, va a decir, pero si es que esto únicamente hubiera requerido el cambio de la válvula check. En la medida, cuando él diagnostique, revise la bomba y diga, bueno, y vea la vida también, porque hay que datarla. Si estaba montada en un sistema de bombeo escolar, si estaba dando la producción que requeríamos, si el campo escolar no había incrementado el número de aulas, la batería sanitaria, etcétera. Entonces, hay cosas interesantes, pues, cosas interesantes, incluso ahí mismo, en el histórico de la bomba, puede uno decir, mire, pues, aparte de que pues no tenía ya la válvula check, no calentaba, daba problemas de funcionamiento, cuántas eran las horas de trabajo que tenía, tenía disparador automático, era manual, etcétera. O sea, son cosas que le van a servir en su informe, pues, van a servir en ese video cuando usted lo escriba y lo vaya editando. Por eso es que me tomo el tiempo, mis estimados estudiantes, porque sé que están entusiasmados, pero para que vaya quedando con una calidad que le llene las expectativas a ustedes, no a mí, ¿verdad? Porque las expectativas de su servidor están enfincadas en la satisfacción de ustedes, del cumplimiento, de que se sientan bien y que la calificación obtenida pues también le acredite, ¿verdad? Su condición de esfuerzo y empeño. Entonces, esto, como ahora vemos el ejemplo de Noel, una bomba que estaba montada, tuvieron que por alguna razón que identificaron en un diagnóstico de operación y encontraron que una válvula check no estaba operando, eh, optaron, o sea, había que conocer cuáles son los criterios de toma de decisión en cuanto a ese cambio en el sistema, la inversión que tenían, la oportunidad misma, si era una cuestión por la vida que había ya tenía una vida útil y requería la renovación, o fue una cuestión de oportunidad que vieron para poder aumentar la capacidad, o que pues hubo alguien que tuvo esa visión de colaborar económicamente. Hay tantas cosas, ¿no? Muy bien, Noel, excelente. Gracias por comentar cómo va su trabajo. ¿Alguien más? O sea, solo dos ya están avanzaditos. Hola, ingeniero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gerald. Bienvenido. Fíjese que en mi caso también ya encontré bomba. Ya grabé gran parte del video del desarme y un poco del armado. Es una bomba que encontré en el chatarrero de mi casa, pero no se sabe nada de esa bomba. Pero ahí expliqué en el video el desarme, lo que tenía mal y bueno, todo lo que pude. Sí, muy bien. Eso es bien interesante. Fíjense que cuando yo me tomo el tiempo de decirles, hay que datarla, hay que ver la condición en que está y todo, por varias razones, estimados estudiantes, por varias razones, ¿ya? Cuando ustedes ya estén en el campo laboral, y que algunos ya lo están,
y si tuvieran la suerte de pasar, ¿verdad? A ser parte de ese rubro de mantenimiento de bombas, operación de bombas, eh, se van a dar cuenta que interesante es datar los equipos y no solo las bombas, ¿no? Porque puede que alguna de estas bombas haya sido utilizada, a pesar que es agua, ¿no? A pesar que es agua, pero haya sido utilizado para algún drene de alguna fosa séptica, pudo haber sido trabajado para extracción. ¿Y cómo fue a aparecer ahí en esa chatarrera? No estoy diciendo el caso de Gerald, no puede ser de cualquier otro, este, en la misma compañía. No, es que esta bomba la utilizaban para bombear químicos y pueden ser químicos corrosivos, pueden ser químicos tóxicos, pueden ser químicos este, eh, que tenían un nivel de contaminación, etcétera, ¿no? Entonces, siempre, cuando yo le pido que date, es que ponga en esa misma chatarrera o en ese almacén de stock de repuesto, porque no botó la bomba y no, es que de aquí es probable que utilicemos este repuesto a futuro, pero hay que ponerle, ¿verdad? Le ponemos el número de archivo, ¿verdad? O como quiera, o hoy con toda cuestión moderna la podemos, con código de barra o un QR le ponemos y ya listo a todo el histórico de la bomba. Entonces, son parte del aprendizaje que quiero que vayan adquiriendo, les va a servir mucho porque no podemos estar utilizando una bomba que ha tenido un tipo de funcionamiento y operación con fluidos que no puedan ser, digamos, amigables al proceso que estamos nosotros adaptando o trabajando. Lo mismo para cuestión de seguridad y protección de ustedes y del operario, del colaborador de la empresa, que cuando vaya a trabajar esa bomba, pues que tome toda la parte de protección y higiene laboral, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Gerald. ¿Alguien más? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Gabriel. Bienvenido. Le escuchamos. De mi parte, ya conseguí la bomba, solo que soy como Gerald, ¿verdad? De que no se fue los datos de placa no se encontraban y pues ya espero este fin de semana empezar y terminar de grabar. ¿Estaba en calidad de desuso ahí, la tirada por algún lugar o la consiguió una chatarrera o...? No, la conseguí en mi casa, ya que pues decidieron cambiarla, ya que bueno, donde viven mis abuelos hay un pozo, entonces servía para el agua anteriormente, pero dejó de funcionar un buen rato, entonces quisieron otra vez ocupar el agua del pozo, ¿verdad? Entonces optaron por comprar una nueva bomba. Entonces estaba activa hace que unos 6 años. Y no hay forma, pero puede extrapolar la información, ¿no? Esto para información de todos ustedes, ¿verdad? Se puede extrapolar a partir de la altura o la profundidad del pozo, digámoslo, ¿no? Esa cota donde está el espejo de agua, más la profundidad que se le pone, donde está la granada, y la succión, o si era sumergible, no sumergible, para poder tener una idea también. Si tienen la marca o hay algo ahí que le permita hacer un análisis comparativo de la capacidad, pues sería interesante también ponerle esos datos, ¿verdad? Muy bien, gracias. ¿Quién Perfecto. más? Inge- Diga adelante, Gabriel. Dígame, le escucho. igual comentarle, creo que habíamos hablado con Gerald, ya que pues donde estoy actualmente laborando, Millennium Plaza tiene un cuarto de bombeo, ¿verdad? En ese cuarto de bombeo está agua tratada, agua residual, de todo tipo de los fluidos que se van a ocupar ahí. Entonces, hay variedad de bombas, hay variedad de líquidos y pues van desde el sótano 6 hasta el nivel 26. Entonces, son muy buenos equipos. Entonces, lo que estábamos hablando, ya que mi hermano es uno de los encargados ahí también, eh, es de hacer la visita, pero eso estábamos hablando con usted. Creo que me mencionó que tenía que enviar una carta, pero al ingeniero Guerra, ¿o cómo es ese proceso? Ahí me quedé duda. Con gusto, Gabriel. Dice que debo decirle,
Gerald fue, inmediatamente tuvo la información de su parte, me notificó, ¿no? Me notificó y yo le dije que el proceso es, en primera instancia, dado que es una cuestión de orden académico institucional, su servidor es receptivo a las instrucciones que da la jerarquía que se tiene dentro de la institución, y en el caso es el director. Entonces, lo que procedía, en el mismo instante yo le respondí y le dije, hay que comunicarle al ingeniero Guerra, hay que darle los datos a quien hay que dirigir la correspondencia para que lo propongamos. Nosotros podíamos, o ustedes mismos dicen, bueno, como colectivo de la cátedra proponemos que sea el día tal a tal hora, que sea coincidente con el tiempo que pueda tener la gente de Milenio para podernos atender. Y estimamos un tiempo y le ponemos también cuál es nuestro interés, pero todo pasaba porque la comunicación fuera directa, porque yo podía haberle dicho al doctor Guerra, pero el hecho es que ustedes tenían que darle a quién el contacto, por eso les dije, o me lo hubieran dado, ¿no? Yo comunicaba con el ingeniero Guerra, el doctor, entonces decía, mira, hay que mandar la correspondencia a estas personas, al gerente de operaciones o al presidente de la corporación, como fuera, en donde a nivel de escuela estamos solicitando, ¿verdad?, la asistencia de los alumnos de la asignatura Análisis de Máquinas Térmicas y Hidráulicas, impartida en el presente ciclo. Es una redacción formal, ¿verdad? La intención o el objetivo es de orden académico, ¿verdad? Comprometiéndonos a ser prudentes en el manejo de la información que ustedes nos brinden, únicamente con uso de carácter académico. Esto para comprometer nuestra palabra de que no vamos a cometer una falta de divulgar información o datos que de manera, digamos, confiable, y confían también, no solo confiable, y que además confían en nosotros para que hagamos uso adecuado. Eso era lo que procedía. Yo me quedé esperando si habían hecho esa gestión. No avanzó. Yo hubiera querido pues que incluso ya la semana venidera o en esta misma hubiéramos hecho esa visita, porque es una ganancia enorme pues las visitas técnicas. Ahora quedó en Gerald, no sé si habrá hecho ese proceso. Hola, ingeniero. Hola. Solo le he notificado a Gabriel, como él es el enlace, que se dirigiera al ingeniero Guerra. Creo que se ha quedado en esa parte, no sé qué ha pasado. No, Esa no, es la pero es que única noticia. perdón que le interrumpa, ya quizás, no, Gabriel es muy bien, así como Gabriel lo puede haber hecho Oscar, Guillermo, Noel, cualquiera de ellos, pero como tenemos una organización interna y nos hemos ido, digamos, cumpliendo en el respeto mismo de esa estructura, lo que hizo Gabriel fue retomar las palabras de su servidor, como lo pudo haber hecho Luisito, Nicole, cualquiera. Entonces él se acerca al representante, en este caso a usted, ¿verdad? Y usted lo que procedía era solicitarle a Gabriel, y está bien, no se preocupen, vamos aprendiendo en el camino, ¿verdad? Entonces, en calidad de representante, bueno, Gabriel, excelente. Lo primero es hacer el sondeo o la consulta con los compañeros, qué día se les facilita, a partir de que yo le dije que había que comunicarle al director de escuela. Y entonces uno llega al director de escuela ya con todo casi resuelto. Ya mire, profesor Guerra, aquí tenemos un compañero de la cátedra a solicitud, a sugerencia del maestro, Gustavo, hemos conseguido donde hacer una visita técnica, y entonces él recomienda, nos dijo el proceso, es decirle a usted, este es el nombre de la persona a quien hay que mandar la correspondencia, y también, ¿no? Supeditado a que nos autoricen y que coincida con lo que proponemos nosotros de horario y día. Entonces usted ya, habiendo consultado con todos sus compañeros, Gerald, que están de acuerdo en asistir, porque no vamos a ir 4, no vamos a ir 3 del listado total. Entonces, pero profe, que pues vamos los interesados. No, porque es parte del proceso de la asignatura. No queremos comprometer un listado de 12 personas, de 11 personas, 10 personas y llegamos 2, porque eso es una cuestión de disciplina, responsabilidad, compromiso, profesionalismo. Entonces pasa por todo eso, ¿no? De algunas indicaciones dejo de darla porque supongo que ya estamos a un nivel de
de la carrera, pues que ya es poco nomás, solo que le den el título de ingeniero y ya tiene que tener esa proactividad. Pero no hay problema, eso es lo que hay que hacer y eso es lo que procedía en ese momento. Y si no se hizo, pues hay que continuarlo ahora para ver si lo hacemos en esta semana o pues a máximo la cintura de la próxima. ¿Estamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pero, Dígame, pero Gabriel. sí, creo que con respecto a eso, creo que tal vez todavía logramos estar a un poco a tiempo, por lo menos la última semana. Ajá. Sí, porque saben una cosa, ustedes no solo esta asignatura llevan otras cátedras, tienen que entregar proyectos, tienen que hacer evaluaciones, en algunas tienen que estar yendo presencial, en otros compañeros están trabajando también, no solamente están estudiando. Entonces tenemos que ir armonizando esto, o sea, ya tenemos de retraso, desde que Gabriel nos comunicó, ya tenemos algunos días pues de retraso. Entonces ha faltado esa chispa de organización, no estoy responsabilizando a Yera, no, pero es parte del aprendizaje. Ahora estamos, como dice Gabriel, hagámoslo, procedamos y ganemos tiempo. Listo, porque es una gran ventaja que Gabriel nos está dando para que vayan a ver de primera mano, incluso si ustedes han visto las bombitas quizás del motor de combustión interna o la bombita de la cisterna en la casa, para que vayan a ver bombas probablemente de 20 HP, 30 HP, no sé, y presiones de trabajo, por encima de los 100 PSI, ¿no? O sea, habría que ver pues las aplicaciones de ella. Y lo mismo con qué tipos de fluidos están trabajando esas bombas, características de ellas, proveedores de ellas. Estoy diciendo todo esto para que cuando lleguemos también ustedes pregunten, no solo anden, no es un turismo, ¿ya? Mire, y esta bomba, su proceso de adquisición, el cálculo que se hizo, la red de distribución, el diámetro de tubería, tipo de tubería, y las cargas que tiene, la presión de trabajo, el caudal con el que trabaja, qué compromisos adquieren con el proveedor en términos de mantenimiento, o ustedes tienen su personal de mantenimiento, cuáles son las competencias o características que tiene el personal de mantenimiento y de operación, cuánto es los periodos de trabajo, son 724, 365 o son según jornadas. Los fluidos con los que ustedes trabajan llevan un tratamiento químico. Y hay una serie todavía de preguntillas que las podemos ir afinando. ¿Listos, jóvenes? Gerald. Sí, ingeniero. Vamos, no se me vaya a agobiar, es una cosa sencilla, es un trámite o es una gestión tan elemental, ¿verdad? Que si nunca lo había hecho, pues ahora la voy a ir aprendiendo cómo es que se hace. Y pues estoy yo también acá, ¿no? Para poder ayudar, colaborar y acelerar esa gestión. Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Cómo vamos con la cuestión de Gracias, Gabriel, también de antemano, independientemente de que lo logremos o no. Usted ha sido receptivo y ha estado atento pues a las peticiones y a las sugerencias que le ha hecho su servidor en cuanto a lograr hacer esas visitas técnicas. ¿Cómo van, jóvenes, los demás? ¿Con lo de su bomba? Bueno, no, me imagino que pues el no participar, el no preguntar, implica que vamos muy bien y vamos a obtener el resultado pues en condiciones de calidad excelente. Muy bien. Veamos entonces la temática que tiene que ver según la agenda en la parte siempre de bombas. Vamos a darle taller a esto. Hay un tema muy interesante en cuanto a la parte de las estaciones de bombeo. Ahora me dicen si se logra ver la imagen, ¿no? Sí se ve. Gracias, muy amable. Vean, hemos visto la cuestión de las bombas, las características, las aplicaciones, pero ya la estación de bombeo. ¿Qué vamos a entender por estaciones de bombeo? Eh, no es solamente el hecho de que esa bomba nos surta un caudal y una presión en particular, ¿no? Cómo nosotros diseñamos
¿Qué características tienen estas estaciones de bombeo? Y de su definición, una estación de bombeo que también le llaman, y aquí vamos a hacer, digamos, como alguna, no aclaración, sino que, digamos, una interpretación, pues, le llaman a la estación de bombeo estación elevadora. Entonces la gente dice, bueno, y si yo estoy del sistema de bombeo cota abajo de ese valor, ya no es una estación elevadora. ¿Cómo no? Sigue siendo. Pero es que no está hablando en el concepto mismo de una cota piezométrica, sino que está hablando elevadora de la presión, suma presión. Y tenemos una cisterna, un lecho de agua y que tiene una presión atmosférica, ¿ya? Entonces, la estación de bombeo lo que va a hacer es modificar esa presión, elevar la presión, ¿verdad? Energizar ese lecho de agua cuando pase por el rodete, por el elemento motriz, con ese grado de libertad, ¿verdad? Aplicando el principio de Euler, energizamos, elevamos la presión. A eso se refiere, ¿no? Estaciones elevadoras, pero como queda hasta ahí, no dice si es elevadora de presión. Entonces la gente lo elevadora lo quiere asociar a cotas piezométricas y no es así. Bien, es una instalación hidroelectromecánica y aquí, vea qué interesante. Cuando nos referimos a las bombas, solo decimos bombas. Entonces están asociados únicamente los ingenieros mecánicos. Bomba. Pero cuando decimos la parte hidro, entonces consideramos también a todo el comportamiento hidrológico. O sea, ¿de dónde estamos obteniendo nosotros esa agua? Si es de un pozo, de un río, si es de un estanque, etcétera. O incluso si es de un captador de agua pluvial, por ejemplo. Y le ponemos electro para considerar la parte de la bomba. ¿Ya? Entonces ya son tres disciplinas. Tres disciplinas, ojo, en términos resumidos, pero ya en la bomba como tal o en la hidroelectrobomba, ¿ya? Está hablando de un sistema, la estación de bombeo, que está conformada por la parte hídrica, por la parte eléctrica y por la parte mecánica. Y todavía vienen también, si tenemos automatizada, habría que ver si le tenemos que alargar ese nombre también, ¿ya? Entonces, y todavía si hay una electrónica de por medio, y todavía si hay un control remoto, es decir, que yo pueda tener, ¿verdad? Mediante el uso de señal, digamos, controlando, puede ser mediante un ordenador a distancia o un teléfono móvil, etc. Entonces, todas estas disciplinas las podemos ir combinando para esta estación de bombeo. Pero no es el tema para nosotros, pero sí había que hacer, digamos, como ese comentario importante, jóvenes. Ya no es el hecho de que tenga que tener una persona que me esté trabajando la hidroelectrobomba, pues, ya, o la estación de bombeo. Yo puedo controlarla a nivel remoto, puedo incluso identificar si se paró por alguna falla, por algún problema. Inclusive puedo tenerlo tan sistematizada la estación de bombeo que puedo desde control remoto poder diagnosticar por qué fue que falló, por qué paró la bomba. Incluso debe parar, sí, está bien, pero no surtió en el periodo, en el tiempo, en las horas para el cual se hace el arranque y paro, sino que en el medio, al 50% del tiempo de trabajo, paró al 25% o al 75%. Entonces hay una variable de diagnóstico. Bueno, cuando hablamos entonces de esta hidroelectromecánica, de esta instalación hidroelectromecánica, buscamos el destino y es forzar ese desplazamiento de una vena líquida para que éste llegue a un destinatario, pero que llegue en las condiciones previstas de su diseño. Entonces, ¿cuáles son las variables previstas de diseño? Número uno,
sistema o esa estación de bombeo debe trabajar a una presión en particular. Y esa presión en particular debe hacer que en la descarga, en la toma de agua, llegue a esa presión de diseño. No va a llegar a la misma presión de bombeo. Ahí en la descarga del cono de descarga de la bomba en la estación de bombeo va a ser diferente esa presión con la que usted está recibiendo en su cisterna o en su grifo, en su estación de captación domiciliar. Pero aparte de esa presión, también el caudal. No es el hecho de que llega agua, pero no llega en la cuantía que está diseñado. Pero aparte de eso, no es que le llegue a usted, sino que le llegue a todos los nodos de servicio en la misma condición de presión y de caudal. Cuando hablamos que lleguen todas las condiciones, entonces que no se dé ese problema. Se han visto a nosotros, bueno, me ha tocado cuando vamos a ver algunos sistemas de bombeo de algunas colonias y vemos gente, voy a mencionar esto, no estoy diciendo que es correcto, que es incorrecto, no me meto en ese lío, para nada, pero hay personas que como su estación de captación o su casa, pues su nodo, ¿verdad? Su grifo, está, dicen ellos, en desventaja porque el agua llega solo a las casas que están en la parte baja y no en la parte de arriba. Entonces han utilizado una estrategia de poner un rebombeo. Así se llama técnicamente. ¿Qué es un rebombeo? Que han hecho un adapte, han puesto una T y ahí ponen una bomba. Y esa bomba lo que hace es succionar, modificar, ¿verdad? Porque ellos quieren tener la condición de descarga que también tienen las casas que están antes de ese nodo. Pero con eso generan también otra dificultad a las cosas, a los nodos o a las mechas previas a esto. No estoy metiéndome en líos si es correcto, incorrecto, si es legal o ilegal. Solo estamos diciendo la práctica. Entonces algo ha pasado. Algo ha pasado con que ahora esa estación de bombeo no está cumpliendo con las últimas líneas que dice que debe desplazar una vena líquida, un caudal, para que éste llegue a su destino en esas condiciones previstas en su diseño. Entonces ya requiere, estimados estudiantes, un estudio de comportamiento de las variables de diseño de ese sistema. Y podríamos concluir de que podamos requerir a un nodo de rebombeo. Y se tiene que hacer. Porque si no, podemos tener, ¿verdad? Incluso eso, aunque no se estudia esa variable, pero nosotros como suministradores del agua o de esa red o de ese fluido, podemos estar propiciando condiciones de no armonía social. Entonces hay que cuidar eso también. O si no queremos, vamos, no queremos verlo a nivel de un sistema, una estación de bombeo de un pueblo y una colonia, pues veamos a nivel de la empresa, ¿ya? Y entonces la empresa pues tiene su edificio de apartamentos, ¿ya? Y no le brinda el mismo caudal a los últimos niveles del edificio que a los primeros. Cambiemos si quiere el rubro, ya no es una empresa que tiene una infraestructura de un edificio de apartamentos, sino que es una empresa productora de un bien o servicio. Entonces, el nodo del nodo de suministro para la batería sanitaria que está al final, digamos, de la línea de transmisión, ya no llega en la condición de las variables de diseño. Apenas llega un caudal que tarda media hora en llenar un tanque. Y entonces podemos meternos a líos serios en términos de la legislación que tiene que ver con la higiene y seguridad ocupacional. Cuando llegue el inspector y nos revise el sistema de suministro de agua para la batería sanitaria, y va a decir, ¿y cómo que están haciendo esto? No es que la gente, como no funciona, se tiene que desplazar. No, pero usted ya está cometiendo una falta. Entonces, vea, es delicado. Tienen que ver y dimensionar los estimados estudiantes, ¿verdad? En la magnitud que tiene que ver una estación de bombeo.
Algunos diferentes tipos de estaciones de bombeo, ¿verdad? Anteriormente ya dijimos algunas características, ¿verdad? Pero los líquidos deben de tener alguna condición factible para bombearse. Entonces, todas las estaciones que estemos trabajando de aquí en adelante, vamos a referirnos a sistemas o estaciones de bombeo de agua, porque podemos estar bombeando otro fluido que no necesariamente tenga el comportamiento del agua. Entonces, aquí hay diferencias físicas a nivel de fluido, pues, para no buscar la física, ¿no? A nivel de fluidos tenemos fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. Y en ambos fluidos utilizamos sistemas de bombeo. Es una fábrica de pasta dental, es una fábrica que producimos pastas alimenticias, es una fábrica que estamos elaborando harinas, es una fábrica que estamos produciendo productos granulados. Entonces hay sistemas de bombeo. Hay que tener entonces claridad que las que estamos estudiando nosotros son estaciones de bombeo de agua. Y ahora sí es claro, dentro de esas estaciones de bombeo podemos tener para una cantidad de naturalezas de agua. Yo puedo tener una estación de bombeo para aguas pluviales, por ejemplo. O sea, aguas que le hemos colectado, agua lluvia. Estaciones de bombeo para aguas cloacales, para, digamos, la red pública de descarga de agua. O una estación de bombeo para agua potable. Una estación de bombeo para agua, para suministros en droguería, en laboratorios farmacéuticos, en laboratorios clínicos. Agua con cierto nivel de asepsia para ser utilizado en tratamientos de esterilización. O sea, la naturaleza de esta agua puede ir cambiando, pero que sí, todo lo que vamos a trabajar son estaciones de bombeo para agua. No podemos, entonces, de aquí en adelante, aunque hayan algunas, está bien, puede tener alguna duda, alguna pregunta, y dice, mire, hay una bomba para producto granulado. Ah, lo hay, pero no va a tener estas características de la estación de bombeo que están referidas para estaciones de agua. Existe una cuarta categoría de estaciones de bombeo, utilizadas cuando en una línea se necesita incrementar la presión de toda la red, de todo el flujo de agua que llega sin hacer acumulada o ponerla en una batería, un captador. Entonces, se llama estación de rebombeo. Ahora mismo, en el ejemplo que yo les estaba dando de las colonias, ¿verdad? Esa bombita que pone esa persona, esas familias, son rebombeos. Y aquí es bien delicado, porque la gente no tiene ni la mínima idea de lo que representa, qué tipo de bomba debe de poner, corriendo la suerte que puede implosionar la tubería. Y por eso dije, no nos metemos en el lío si es correcto o incorrecto, si es legal o no es legal. La gente tiene esa necesidad y pues la supera de esa manera a su criterio. Entonces, esta cuarta categoría tiene que ver con bombas que sirven para poder incrementar la condición de esa línea de agua. Y llamamos estaciones de rebombeo. Y se diferencia de las que hemos descrito anteriormente porque no tiene un receptor, no tiene un pozo, no tiene un tanque, acumulador, una batería, un capacitor. Entonces lo tomamos la corriente y a esa corriente le volvemos a energizar. Por eso se le llama rebombeo. Esto es natural que el caudal a la descarga de esta bomba debe ser igual al caudal que entra. Lo que está cambiando es la presión de trabajo. De ahí los flujos, o sea, ese Q, ese valor de velocidad por área, ese caudal, va a ser el mismo que va a tener de entrada y de descarga. ¿Qué es lo que ha cambiado? La bomba antes de la brida de succión tiene una presión menor que la presión en la brida de descarga. Obviamente tiene que estar incrementada, por eso se llama sistema de rebombeo o estaciones de rebombeo, pues.
Las estaciones de bombeo pueden estar inundadas o pueden ser de cámaras secas. Aquí hay unas imágenes. Ustedes en la imagen de la izquierda, ¿ya? En la imagen de la izquierda pueden observar en el fondo, acá, tienen ubicada la bomba. Estamos. Entonces, esta es una bomba inundada o una bomba de pie, o sea, de fondo, pie de fondo o inundada, como pues dependiendo de la literatura también que ya les recomendamos en la sesión anterior, ¿verdad? Alguna literatura. Pues espero pues que la hayan revisado. Ahora mismo haremos algunas consultas en la lectura que han hecho de Claudio Mattei, en la lectura que han hecho de El viejo Zubicaray, en las literaturas de Fernández, etcétera, algunos libros adicionales o sitios. Ya nos vamos a entretener en preguntarles a cada uno de ustedes. Una bomba inundada o de cámara seca, ¿verdad? Si bien el comportamiento hidráulico entre una y otra es igual, es semejante. Cuando hablamos de comportamiento hidráulico es modificación de variables de presión y de caudal. No lo es, en cambio, su costo constructivo ni su costo de mantenimiento. Lo explicaba en la sesión anterior, estimados estudiantes. Esa inundada incluso tiene su cableado allá al fondo y está sumergido en ese fluido de trabajo, exigiendo condiciones, ¿verdad? Y aquí quiero ver hasta dónde ustedes manejan la variable de IP. ¿Quién de ustedes sabe lo que representa el IP? Incluso en equipos eléctricos, digamos. Hola, ingeniero. Diga, le escuchamos con mucho gusto. Me parece que son los grados de protección Muy que posee correcto. Dele, la dele, máquina. taller ahí. Demos avance. Qué bueno, qué bien, qué bien. Ajá. Bueno, comentaba que son los grados de protección que posee la máquina y pueden ser de diferentes tipos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, protección contra líquidos, por decirlo así, cuando son equipos que están a la intemperie o contra el polvo, y así se van subdividiendo las diferentes categorías. Muy bien, Luisito. ¿Saben por qué me entretengo en hacer estas preguntas? En aras de la honestidad, los demás sabían o en alguna cátedra ya habían visto la parte de la IP, bueno, que no se tiene que ver acá, porque de eso estamos claros, pero yo lo retomo el concepto de otras asignaturas que ustedes previamente han cursado y bien atinado la respuesta que dio Luis Coreas. Los demás estábamos claros en qué consistía el IP. Sí, ingeniero, de mi parte sí. Por mi parte también. Bueno, gracias. ¿Y tienen ustedes claridad dónde podrían estarlo utilizando? ¿Cuál es el uso que tiene el IP? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Algún ejemplo podría ser para aplicar algún inversor para algún sistema eólico o fotovoltaico Sí, para ver la protección y si se deja la intemperie bueno, la ubicación en sí. muy correcto, Cristian. Y saben, fíjense que ustedes, como ingenieros electricistas e ingeniero electricista, el mismo Estado les puede solicitar en una digamos, la Corte de Cuentas, voy a ponerle más específico. La Corte de Cuentas puede solicitar su capacidad, su competencia adquirida y su profesionalismo, perdón, o su título, pues, como ingeniero electricista para a la hora de un peritaje, ¿ya? A la hora de un peritaje, voy a poner un ejemplo. Indistintamente en esta administración, la anterior, la venidera, ellos lo están comprando. Por ejemplo, luminaria, vamos a poner el caso, luminaria de intemperie. Entonces, usted llega y viene a mi corte de cuenta y dice, mire, ¿cómo es posible hacer una inversión de tantos miles o millones, como quiera, ¿no? Para la iluminación de carretera o iluminación pública, lo que fuera. Entonces, pero al cabo de 2 meses, la primera lluvia ya dañó o de repente una señora regando, se le ocurrió levantar la manguera y hizo contacto con la luminaria y pues penetró, ingresó la humedad. Entonces viene usted y dice, bueno, ¿cómo puedo yo hacer mi dictamen como perito que me lo ha pedido el Estado, que intervenga a la hora de darle un dictamen como corte de cuentas, por decirlo?
si fue pertinente, correcta la compra y qué es lo que falló ahí, pues, y entonces decimos, bueno, lo que falló fue el IP. Pero es lo mismo en la cuestión de las bombas. Cuando usted dice, bueno, compramos una bomba sumergible con un IP de tanto, pues sí, pero usted sabía que era sumergible, está correcto. ¿Y por qué realmente se dio ese problema? Incluso electrocutó a un operario del sistema de bombeo o a la comunidad, algún lugareño, lo electrocutó porque pues al final de cuentas hizo contacto el agua, ¿verdad? Con las terminales de la instalación eléctrica y era 220, etcétera. Entonces, vean, mis estimados estudiantes, la parte de las estaciones de bombeo, conocerlas bien, no solamente va en la vía de usted cuando le toque hacer, digamos, una instalación, sino también cuando tenga que ser parte de ese peritaje, ¿verdad? A solicitud de una institución estatal. Y dice, ¿y quién lo escoge? No, eso es parte del sorteo, ¿no? Usted desde que se gradúa pasa al banco de profesionales con el cual puede disponer el gobierno, el Estado, para hacer uso de esas competencias adquiridas. No, pero yo soy que estudié en una universidad privada, mi el Estado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Siempre, siempre. ¿Ya? Usted es parte de esa base de datos y puede ser llamado, como puede ser para ese caso, puede ser llamado para otros, ¿verdad? En términos de dar su dictamen, su apreciación y elaborar un informe al respecto. Muy bien, nos entretuvimos en eso porque sí es importantísimo, es interesante, ¿verdad? Esa parte de cuando tenemos bombas inundadas. Seguimos, mis estimados jóvenes. ¿Se logra ver la imagen, la presentación? Preguntó. ¿Sí? Sí, ingeniero. Bueno, gracias por responder. Entonces dice, la parte de la estación de bombeo inundada requiere menos espacio. Estamos haciendo una comparación, ¿no? Eh, en líneas generales son, digamos, semejantes su comportamiento, pero tiene esas diferencias, ¿verdad? Esta bomba inundada requiere menos espacio en planta, por ende la obra civil resulta más económica. Relativo también esto. Relativo en cuanto a el pago de obra gris, pero no el pago en cuanto a la obra de instalación. Hacer una instalación de una bomba sumergida, ¿verdad? O inundada, requiere también de un personal con algunas competencias muy propias, muy especiales. Y el que nos hace la instalación a boca de pozo, le llamamos también, pues no necesariamente puede tener la capacidad y competencias para hacer instalaciones sumergibles. Esto está hablando en términos de el montaje, ¿no? No está hablando de mantenimiento. Ya veremos algunas características también en cuanto a diferencias entre estaciones de bombeo inundadas respecto a las de cámara seca. Una estación inundada, los equipos son más costosos. Ya ahora lo hemos platicado. Sean las bombas verticales del tipo turbina con motor arriba o las electrobombas que son sumergibles. Cualquiera de ellas, que tengan su vástago o sus coronas de álabes inundados, o la que la electrobomba también tenga en la parte interna toda la instalación eléctrica y electrónica. El mantenimiento de estos equipos, ahí viene lo importante, tiene mayor costo. Las inundadas tienen, no solamente por la competencia que tiene que tener la persona, y que a esta también hay que adquirirle también otra competencia, que es que tenga esa, ¿cómo diríamos? Esa facilidad de poder introducirse a esa cota, ¿verdad? Donde se encuentra el espejo de agua y la bomba como tal inundada. Porque alguien puede ser muy buen ingeniero electricista. No pongamos ingeniero electricista si quiere, que conozca muy bien la parte eléctrica y mantenimiento de bomba, pero que no pueda sumergirse, que no pueda ingresar al pozo, que tenga ese temor, esa fobia, etcétera. Entonces tenemos que ir combinando. Por lo tanto, los costos, ojo, los costos de mantenimiento son mayores.
Además, los tiempos, y son mayores no solo por la materia, el recurso humano requerido, la competencia de ellos, sino también por los tiempos. O sea, estar trabajando en el interior de un pozo, ¿verdad? Una bomba inundada, pues no se puede estar mucho tiempo por incluso la disposición de oxígeno. ¿Cómo lo superamos? Pues suministrando un tanquecito. Pues ese tanquecito ya invierte también, por lo tanto incrementa los costos de mantenimiento. Y las estaciones también de bombeos inundadas o de cámaras también secas comparadas con estas requieren por lo general personal de menor especialización. Las que están a la vista, le llamamos también bombas de estaciones de bombeo a la vista, con que se le haya instruido a alguien y le decimos, mire, este cablecito, este color azul, este color verde, este color blanco, tiene estas condiciones, en caso que falle, pues puede ser, pero porque lo estamos instruyendo, ¿verdad? De manera práctica y con el equipo a la vista. Ahora imagínense, está la bomba inundada, ¿cómo le instruimos? Pues teniendo otra bomba ahí de modelo, una lámina, una presentación, sí, lo podemos. Pero luego, las maniobras, cómo se ejecutan las maniobras en el interior, pues ya no es muy fácil estarle dando la formación. En las condiciones también del espacio físico que se tiene en el interior. En cambio, en la parte le llamamos de montaje en la superficie del pozo, es mucho más fácil, es mucho más barato, los costos disminuyen de mantenimiento, ¿verdad? Para ese sistema o esta estación de bombeo. ¿Y qué criterios se consideran para hacer el diseño de una estación de bombeo? No solo esto, pero los más importantes, estimados estudiantes. Uno de ellos, confiabilidad. Y más cuando son estaciones de bombeo. Yo le tendría que decir, o sea, ¿cómo se alarma la gente cuando no tiene esa garantía que usted ha acostumbrado por cuestión cultural o por cuestión de diseño o por cuestión de instrucción de jefatura? Usted va a suministrarle agua durante las 7:24 a la gente. Y como ya lo tiene culturalmente la gente, incluso no tiene, digamos, cómo proveerse, no tiene una pila más grande, un depósito auxiliar, porque sabe que tiene 7:24 el suministro de ese líquido. ¿Qué ocurre entonces? Debemos tener ese criterio, en primer lugar, la confiabilidad del equipo. Otro criterio de diseño es la economía. O sea, dentro de la economía, ustedes aplíquenla en su casa, ¿ya? Va a tener una estación de bombeo para la cisterna, o sea, para lo que es la red interna de suministro de agua, pero no va a poner una bomba de 4 HP. Bueno, vamos a ver, yo estoy suponiendo también, y vamos a decir, pero es que mire, para mi casa sí hay una de 4 HP. Probablemente esa bomba sirva para toda su hacienda, su finca, sirva para riego, sirva para el suministro de agua de los bebederos del ganado que posee, para el proceso de la leche, para el proceso, tiene por ahí un rastro, está bien, puede tener todo eso. Y tienen tantas manzanas de cultivo en época de invierno y tiene cultivos también fuera de época, entonces está correcto, ¿ya? Y aparte tiene una cancha de golf, bueno, lo que se le ocurra. Pero en promedio, ¿verdad? Debemos de hacer acorde la bomba, la estación de bombeo con la demanda que tenemos, ¿ya? Entonces censamos la demanda y en base a eso compramos y adquirimos esa bomba para establecer el sistema de bombeo. Y si nos dice, bueno, la estación de bombeo debe tener más o menos 3/4 de HP o debe de tener un HP o 2 HP, pero está ahí. Pero no podemos sobredimensionar, ¿ya? Porque también si sobredimensionamos la bomba, también vamos a requerir también una inversión adicional en la red de acarreo. El mantenimiento en una bomba con una capacidad de 2 y 3 HP es diferente a una de 3/4. Los costos de operación y mantenimiento diferentes. Luego viene la adaptabilidad como un criterio, la versatilidad.
y obviamente la seguridad de la estación de bombeo. Platiquemos sobre ellas. La confiabilidad. Vean, leemos lo que dice. La estación de bombeo son uno de los puntos más vulnerables de las instalaciones hidráulicas. Y yo lo dije al principio. La instalación hidráulica es el total. La estación es el punto o el nodo donde tenemos montada la bomba. Su falla, ¿verdad?, manifestada como salida de servicio puede causar un daño muy grande, no solo en la instalación, sino también en los usuarios. Entendamos como usuario, ¿verdad? Si es el sistema de estación de bombeo para suministro en la casa o en una empresa, en una instalación hospitalaria, en una instalación educativa. Ustedes, yo no sé, quiero ver si también vivieron alguna experiencia en presencialidad, vamos a decirlo. En presencialidad, si alguna vez falló el sistema de bombeo de la Universidad de Don Bosco. Y entonces, ¿qué decisión toma la gente ahí? Bueno, dice, dependiendo en la hora que se haya dado el fallo y según el diagnóstico y la experiencia que tenga el ingeniero o el responsable de mantenimiento, no le pongamos el ingeniero, el responsable del mantenimiento del sistema de bombeo, no de la estación, del sistema de bombeo, entonces nos dice, mire, esta instalación para ponerla a punto, necesitamos porque fue ellos le llaman así la tubería madre, la que falló, y entonces ahí el dispositivo de acoplamiento o el repuesto, pues pongámoslo así, tenemos que buscarlo, el mercado local inmediato que tenemos no lo tiene, tenemos que buscar otro proveedor y el proveedor está en Santana, se me ocurre por ir ensayando, ¿verdad? Hacerle un tallercito mental a esta variable de confiabilidad. Entonces, ya salió de servicio y para ponerlo en marcha, entonces, pues no tiene un tiempo prudente de espera que hagamos que la gente permanezca en la instalación educativa. Entonces se toma una decisión. Manda de la autoridad superior y emite, ¿verdad?, una nota donde dice las actividades académicas durante el resto del día quedan suspendidas, producto que estamos en el proceso de reparación de una falla de la estación de bombeo, de la instalación hidráulica, lo que quiera, y pues se les avisará pues con nueva nota. Entonces, ¿qué pasó? Pues se vio impactado, ¿verdad? No en sí la instalación como tal, sino todos los usuarios de esa instalación, ¿ya? Y en este caso, si nosotros hacemos un costeo del impacto que tiene, ahora estamos en una cuestión de la academia universitaria, pero podemos hacerlo a nivel de una producción, ¿ya? De servicio, de una cadena hotelera. Estamos en pleno evento nacional de alguna actividad en donde tenemos casa llena en el hotel y es 5 estrellas. Y usted es el ingeniero o ingeniera responsable de ese sistema de bombeo, de esa estación, de esa instalación. Y se dio una falla. Entonces, la confiabilidad, mis estimados estudiantes, puede hacerle, ¿verdad?, perder su condición laboral. Pero aparte de eso, puede hacerle perder también la condición de servicio a esa institución hotelera. No tiene cómo poder ir renovando el agua de servicio de la piscina, ¿ya? Y entonces ya no tiene la condición de las 5 estrellas, donde le pide el cliente de que pues sí, va a llegar a la estación, pero necesito que le haga la renovación del agua, dado que durante la mañana habían 4 personas en él. Entonces, como es 5 estrellas, entonces usted tiene que cumplir las expectativas del cliente. Y dice, no, si primero Dios que nadie va a pedir. ¿Qué está pidiendo? Esos atributos de calidad de la cadena hotelera. ¿Y cómo fue a reventar ese punto en usted? Pues porque falló, ¿verdad? La instalación, la confiabilidad. Para ello, los equipos seleccionados deben ser robustos y de construcción sencilla, ajustados a los requerimientos del servicio. En síntesis, la falta de confiabilidad en el funcionamiento de la estación de bombeo
desbarata todos los beneficios que el proyecto de la instalación sanitaria o hidráulica pretendían traer a esta población. Lo que ahora platicábamos en la cadena hotelera o en ese hotel en particular. Hemos puesto eso, pero podemos poner también, imagínense, la municipalidad tiene todas las fiestas patronales y ha llegado y toda la batería sanitaria está conectada a la misma red de servicio de agua. ¿Qué hace con toda esa gente? Tiene en ese evento asistencia de 200,000 personas. No, por mencionarle un número, ¿no? ¿Ya? Y entonces hay en la escala de Maslow, esa necesidad fisiológica es la base de esa pirámide. O sea, la gente necesita, no es un capricho, entonces es una necesidad básica dentro de esa escala de Maslow. Y para poder seguir disfrutando del baile, de la fiesta, tiene que haber superado esa necesidad fisiológica primaria. Y entonces no lo tiene, pues la gente se le va, pierde todo el evento. Hay una desacreditación, una pérdida de confianza, etcétera. Entonces vea todo lo que conlleva en términos de responsabilidad de ustedes, responsables de una estación de bombeo. La economía, evaluar diferentes condiciones específicas, ¿verdad? Ya sean de orden ambiental o de funcionamiento. Que lo que yo estoy montando, lo que estoy adquiriendo, lo que yo estoy teniendo como estación de bombeo, ¿verdad? Cubra los requerimientos de funcionamiento. Cuando digo de funcionamiento, es que esa bomba debe estar trabajando 7/24. Pero para que trabaje, entonces digo, la estación debe tener otra bomba en stand-by. Una que me opera las primeras 12 horas de esas 7/24, ¿verdad? Y que va rotándose. Disparo el servicio con la primera bomba, como está 7/24, las siguientes 12 horas ya para y continúa. Entonces, pero que esa economía no me ponga en riesgo el funcionamiento. La otra situación, cuando hablamos de las condiciones ambientales, no está solamente viendo el ecosistema como tal, si voy a tener, digamos, extracción de agua, ojo, extracción de agua que supere lo permitido por la legislación medioambientalista. No, no, no. Está también encaminada a que toda la maquinaria y equipo que utilicemos en esa instalación de bombeo, pues no me vaya a producir contaminación sonora, por ejemplo. Pues estoy montándolo en una zona residencial, es decir, habitacional, para no ponerle residencial, pues, ¿ya? Y entonces los vecinos que están alrededor, que están en torno a la estación de bombeo, pues no se le tiene que afectar su confort. Y cada vez que usted echa a andar la bomba, pues es una tortura para... Entonces también es dentro de la economía, no es adquirir el producto o la bomba o la estación que vamos a montar porque es la más barata y considerando que no tiene un sistema de amortiguamiento de señales sonoras. Por lo tanto, ¿verdad? Es importante aquí distinguir qué servicios habrá de cumplir la estación de bombeo. Si el servicio es continuo, como ahora lo hemos dicho, ¿verdad? O si son, prevalece el criterio del mejor rendimiento de los equipos de bombeo. Si se trata de estaciones de aguas pluviales, es decir, aguas que colectamos, aguas meteóricas, digámosle también, ¿no? Donde la frecuencia de su funcionamiento es muy baja. Solo funciona cuando llueve. El criterio del máximo rendimiento no es un atributo superior al resto. Entonces, ¿cuál es el destino de la estación? Así vamos a establecer también esa economía. O sea, no es el hecho que adquiramos la mejor tecnología, no se trata de eso, sino que se trata de combinar los factores determinantes e influyentes en la estación de bombeo en función del destinatario del servicio que va a brindar la instalación hidráulica. El siguiente criterio es la adaptabilidad.
Es un aspecto importante en estas estaciones, ¿verdad? Porque nos brinda esa posibilidad de que se adapte a cambios funcionales en el horizonte de la vida del proyecto. Es decir, que ahora por alguna razón yo tengo baja demanda, pues que se adapte. Pero de repente que tuvo picos de demanda, que superó este, el resto de demanda, es decir, aquella, digamos, carga constante o demanda constante, y por ahí surgió algún pico. Ojo, esto de los valles y crestas en las demandas también debe tenerse registrada, porque puede que una cresta se me presente en el año 2 veces por año. Entonces, al presentarse 2 veces por año, ese criterio de adaptabilidad, pues no va a ser prioritario. Pero si esos picos o esos valles y esas crestas son una frecuencia cuyo registro sustentan la toma de decisión en que el criterio de adaptabilidad es importante, entonces sí, pero lo documento. O sea, ya no se me presentó esa cresta 2 veces por año o ese incremento de demanda. Se ha presentado porque pues tiene esa aparición y ojo con esto también. Si nosotros vemos que esas crestas o esos valles siguen un comportamiento histórico que yo lo puedo clasificar en un periodo muy pronunciado, llámese trimestre, llámese semestres, cuatrimestres, entonces yo podría inclusive dentro de la adaptabilidad tener combinaciones de estaciones de bombeo. Puedo tener estaciones de bombeo para bajos consumos o demandas. Puedo tener la estación de bombeo para la nueva presentación de demanda, que son todo ese conjunto de crestas que han ido apareciendo. Y como la tengo clasificada, puede ser que en el primer semestre tenga la menor demanda posible, por lo tanto no voy a estar poniendo la estación de bombeo de máxima demanda. Y los restantes 6 meses del año ya no hay demanda mínima, solo hay demanda máxima y entonces ahí. Entonces la adaptabilidad tiene que ver con esto. La adaptabilidad está de la mano también de la confiabilidad de la economía. Respecto a este último, abren dos posibilidades, ¿verdad? La necesidad de conocer, ¿verdad? ¿Cuáles serán la vida útil del proyecto? Hay dos. La casa de bomba se diseña para alojar, por ejemplo, 6 equipos, pero solo se instalan 4. Entonces yo en el futuro ya tengo, en función de la vida útil del proyecto, ¿verdad?, las condiciones de funcionamiento establecidas desde un caudal básico hasta una modificación de caudal. Al cabo de un tiempo yo puedo colocar un quinto equipo, igual a los anteriores, o puede ser que aparezca en un tiempo definido un tercero, pero un sexto equipo. Y así, dependiendo si la instalación fue para alojar 10 equipos. Entonces, de tal forma que en el horizonte que se menciona en el párrafo número 2, en ese horizonte de vida del proyecto, porque hay que tener claro, los sistemas o las estaciones de bombeo no son perpetuas. Por favor, también hay que tener claridad de eso. Las estaciones de bombeo no son perpetuas. Como todo proyecto, tiene un inicio, un crecimiento ascendente, tiene una cima y tiene una declinación y una muerte. La muerte del sistema de bombeo puede ser por tecnología o puede ser por demanda. Cuando es por tecnología es porque la bomba ya dio su vida útil. Y cuando es por demanda es que ese proyecto de la estación de bombeo ya requiere reconversión. Hay una renovación. Ya esa bomba de su proyecto original no funciona y hay que poder adaptarse. Por eso dice adaptabilidad a la nueva demanda. Y la otra posibilidad es que la casa de bombas se diseña para alojar, por ejemplo, 4 equipos de capacidad con un caudal en particular, pero al principio se instalan bombas de inferior caudal. Al cabo de cierto tiempo reemplazamos esta por caudales, ¿verdad?, que ya estaban originalmente previstos. Y en esto es interesante, ¿verdad? Interesante la obra gris, porque toda estación de bombeo nos va a producir niveles de vibración.
estar claro de que no vamos a estar alojando bombas en segundos niveles o terceros niveles de una infraestructura, sino que la mayoría de estaciones de bombeo están montadas a pie de suelo, como se le llama, producto de que hay mejor manera de hacer sistemas de absorción de las vibraciones producidas por operación de estas bombas. Y además también para el mantenimiento y operación de las mismas es mucho más barato. La versatilidad es una propiedad que está ligada, ¿verdad?, a la adaptabilidad, ¿verdad? Dado que estas estaciones son versátiles en función de la adaptabilidad. Conforme aumente o disminuye la demanda a lo largo del surtido en el tiempo, ¿verdad? Puede irse adaptando, siendo versátiles para esa demanda, ya sea en el día, en la semana, en el mes, en el trimestre, en el bimestre, en el cuatrimestre, etc. A diferencia de lo que se cita anteriormente, el cual se refiere a las posibilidades de que esta estación de bombeo debe ir incrementando su capacidad a medida que aumenta la demanda, la versatilidad significa poder adaptarse a los cambios de capacidad. Es decir, hay un trabajo, y aquí algunas gentes están pensando ya, y no es extraño que ustedes puedan pensar también, sistemas de bombeo inverter, ¿ya? Que sean versátiles en función de esa demanda, que superan la parte de la adaptabilidad. La adaptabilidad está más en respuesta en el orden mecánico y la versatilidad está más adaptado en cuestiones de respuesta en términos de consumo. En el caso de bombeo de líquidos cloacales, durante un periodo nocturno, por ejemplo, el cual suele ser muy inferior al bombeo de la hora pico. ¿Por qué? Porque durante el día, pues las descargas en las empresas, en las instituciones, laboralmente, pues digamos, hay mayor actividad, mayor presencia en los nodos industriales, en los puntos industriales, en las zonas industriales donde están ubicadas las fábricas. Entonces, por ahí, ¿verdad? Las bombas que utilizamos para la parte de las cloacas pueden estar trabajando en menor, o sea, se pueden ir la versatilidad, pues aplicando en la noche, diferente, pues con respecto a las horas de trabajo en el día. El bombeo de agua de lluvia en una precipitación moderada, lo mismo, el cual a veces es una fracción muy pequeña del caudal para el que fue diseñada la estación de bombeo. Cuando empieza el invierno, lo mismo cuando finaliza, que en épocas de temporales. Es aquí donde no solamente el mantenimiento es importante, sino el criterio de diseño que tenga versatilidad, pues puede determinar, ¿verdad? El éxito o fracaso de la instalación de bombeo. Aquí hay un ejemplo muy sencillo, ¿no? Se debe diseñar una estación de bombeo para una capacidad de 1800 metros por hora. Aquí hay que agregarle que es la capacidad de bombeo en unidades cúbicas. El proyectista puede adoptar como criterio de diseño la instalación de dos equipos, ¿verdad? Como es 1800, podemos tener 900 metros cúbicos por hora. Por eso le hice la acotación ahí, ¿verdad? Que hay que corregirle porque son unidades volumétricas. O alguien dice, bueno, son 1800 metros cúbicos por hora que yo tengo que surtir, pues pongo 3 estaciones, cada una de 600 metros cúbicos por hora y 6 por 3 hacen los 1800. O tal vez, ¿verdad? Dice, podemos poner 4 estaciones de 450 cada una. Entonces aquí se hace una cuestión interesante. Vean, como es una cuestión de decisión y además la experticia, ¿verdad? La experticia del personal es determinante e influyente. Si este mismo ejemplo ahora se lo hubieran dado a usted a nivel de ingeniero junior, entonces dice, bueno, ¿qué hago? Entonces le dice, los casos extremos serían una sola bomba de 1800 metros cúbicos por hora. Pero ¿qué está sucediendo? Si esta falla, entonces no hay suministro para ningún nivel. Ahora ponemos 2 de 900. ¡Ah, qué bien!
vamos a suplir siempre la demanda, pero ya no en su 100%. Pero tenemos la posibilidad de que estemos rotando en términos de tiempo. Yo tengo una distribución partida y cierro válvulas, suministro por la mañana, ¿verdad? Al sector de la colonia que está al norte, al sur, al este, al oeste, y dentro de las otras siguientes horas vespertinas, suplo la demanda. Es decir, no dejé de surtirle, pues, el líquido, el agua, a la población demandante. Y si ahora yo pongo 3, pues ya también puedo sectorizar el suministro. Pero lo que quiero es que tenga claridad, que no hay un criterio, digamos, único, vamos, digámoslo de esta manera, para poder establecer estaciones de bombeo. Hay que conocer el destinatario. En función del destinatario, lo hemos dicho también, de la variable tiempo de suministro. Ahora solo estamos hablando de aguas, bombas para agua, y distintamente sean cloacales, agua potable, etc. Hay un tiempo, ¿verdad? Con las pluviales, pues solo es cuestión de adaptarnos, ¿verdad? En cuanto a si es al inicio del invierno, durante el invierno, en alguna cota pluvial definida o en temporales. Desde el punto de vista de la versatilidad, la estación muestra las siguientes condiciones. La salida de servicio de una bomba, en primer caso, reduce la capacidad de bombeo en un 50%. En el segundo caso, la capacidad de bombeo se reduce en un 33%, porque ya somos 3 bombas, ¿no? De 600 cada una. Y en el tercer caso, si sale una de ellas, reduce, ¿verdad? En un 25%. Miren qué interesante. Van a haber quejas de la gente, cierto. Pero si yo saco la única bomba de 1800, entonces es el 100% que se me va a quejar. Si yo pongo 2, va a ser el